Me he cortado el pelo hace nada y ya tengo que volver a hacerlo, la verdad es que esto es horrible. Pero bueno, ya está, ya estamos en las finales de la NBA, ya sabemos que uno de los dos equipos entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks va a ser el campeón. Y con esto hemos tenido una temporada muy rara, con unos playoffs muy complicados, llenos de lesiones. Y voy a recorrer un poco el camino hacia las finales de cada uno de los equipos que ha llegado a las finales y luego hablaros un poco del emparejamiento que veremos para ver un poco a quién considero como principal favorito a ganar estas series. Así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar de los finalistas de la NBA y de las ventajas y desventajas que creo que van a tener los dos equipos. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Quiero empezar por el Phoenix Suns porque desde mi punto de vista de entre los dos finalistas eran los que tenían menos posibilidades o que menos gente esperaba que llegaran a las finales. En la conferencia básicamente la cosa estaba bastante claro que iba a ser entre tres equipos, los Milwaukee Bucks, los Brooklyn Nets y los Philadelphia 76ers, y se ha cumplido. En el oeste, la mayoría de personas creían que los Suns iban a perder en primera ronda contra los Lakers. Yo incluido en mi bracket, llegaron los Bucks a las finales, en mi bracket ganan los Bucks el anillo de hecho, pero los Suns pierden en primera ronda contra los Lakers, o sea que ahí fallé totalmente. Y es que los Suns han tenido un camino hasta las finales bastante complicado, empezando básicamente por enfrentarse al vigente campeón y un equipo que era para muchos el favorito, que es verdad que habían sido los séptimos clasificados por las lesiones y en la primera ronda no estuvieron sanos, pero los Suns se enfrentaron a los Lakers de LeBron James y Anthony Davis y hubo un momento en el que no estaba nada claro lo que iba a pasar, sobre todo cuando Chris Paul se lesionó por primera vez de dos lesiones o ausencias que ha tenido en estas series, y aún así los Suns consiguieron alzarse con la victoria. Influyó mucho evidentemente la lesión de Anthony Davis, pero también hay mucho mérito de Devin Booker, que jugó muy bien, sobre todo al final de las series, de Andre Ayton, que fue increíble y desde que empezaron estos playoffs se ha convertido en un jugador completamente diferente y está siendo diferencial totalmente para los Suns. Y después de esto llegaron a una segunda ronda donde se enfrentaba a un equipo que de haber estado sano hubiera sido mucho más intimidante, eso es verdad, y ese equipo son los Denver Nuggets, que tenían al MVP Nikola Jokic, que jugó a un nivel increíble, nada que reprocharle a Jokic exceptuando esa falta al final del último partido contra Cameron Payne totalmente innecesaria, pero se notó que estaba solo, le faltaba Jamal Murray y sin Jamal Murray los Nuggets no tienen otro creador realmente ofensivo. Michael Porter Jr., por muy bueno que sea a nivel ofensivo, es un tirador y un finalizador, no alguien que cree, y eso fue un problema para los Denver Nuggets, que al final no pudieron con los Suns y les ganaron en 4 partidos. Y llegamos entonces a las finales de conferencia donde se enfrentan a los Clippers, que conste que para mí las finales de mi bracket iban a ser Clippers Bucks, o sea que no estuve tan desatinado como esperaba al principio de estos playoffs, pero los Clippers llegaron a esas finales sin Kawhi Leonard, que se lesionó en semifinales de conferencia contra los Jazz, y aún así les dieron guerra, llegaron a 6 partidos. Es verdad que Chris Paul no estaba en los primeros 2 partidos, Cameron Payne lo sustituyó con 29 puntos en un partido, pero al final los Clippers tampoco tenían a Kawhi Leonard, así que no era un partido especialmente igualado, sobre todo cuando los Suns recuperaron a todo el mundo, pese a que Chris Paul hasta el último partido donde anotó 41 puntazos y tuvo realmente uno de esos partidos dominantes para cerrar las series, en el resto de partidos se notaba que estaba volviendo de su segunda lesión de estos playoffs, que fue básicamente que dio positivo en COVID y le faltó un poco de ritmo. Teniendo en cuenta cómo acabó la serie, parece que va a estar sano para las finales y estamos ante unos Suns que son un equipo bueno como equipo. Yo creo que esa es la clave al final de esta plantilla, y es que los Suns no tienen una super estrella. Devin Booker, por bueno que os pueda parecer, no es un jugador top 5 de la NBA ahora mismo, ni mucho menos, no es un candidato a MVP. Tal vez el año que viene empieza a serlo, empieza a entrar en las conversaciones. Este año entró en el All-Star como reserva. El año que viene no creo que vaya a pasar eso, ha jugado muy bien. Y luego está Chris Paul, que es uno de los mejores jugadores veteranos de la NBA, con 36 años ha sido All-Star, ha sido el NBA y se merece todo lo que ha sido. Y es un jugador que no había llegado nunca a las finales de la NBA. Lo ha conseguido por fin este año, lo ha conseguido siendo el líder espiritual y el co-líder en el campo junto a Devin Booker de este equipo, y estamos hablando de alguien que a su edad en los playoffs está siendo increíble. Ha promediado 32,8 minutos de juego, menos tiempo de juego que Booker o Ayton, pero es normal, al final los años pesan y además ha estado tocado, pero en ese tiempo de juego ha promediado 18 puntos por partido, 4 rebotes, casi 9 asistencias. Apenas ha perdido balones, 1,6 balones perdidos, o sea, una cifra increíble para el número de asistencias que ha conseguido, y se ha tirado 3 triples por partido, que es bastante para Chris Paul, con un muy buen porcentaje en tiros, un 41% en tiros de 3 y un 47% en tiros de campo. Chris Paul sigue siendo un buen defensor, un jugador súper inteligente, un dios de la media distancia. Ese tiro de media distancia va a ser increíble. Tengo ganas de ver cómo operan los Bucks con Brook López y Chris Paul, porque estoy seguro de que con ese drop coverage Chris Paul se va a hinchar a tiros de media distancia. Creo que va a ser algo interesante, y al final es un jugador que en defensa creo que va a poder enfrentarse bien a Jrue Holiday, porque Holiday es un muy buen defensor, pero no un jugador
tan dominante a nivel ofensivo y no está teniendo unos playoffs tan buenos, con excepción de algún partido puntual, y Chris Paul es suficiente bueno en defensa como para aguantarle tipo al Holiday, y en ataque, por bueno que sea Jrue Holiday, Chris Paul tiene años de experiencia enfrentándose a defensores como él, va a tener sus momentos en los que Holiday va a poder frenarlo un poco, pero estoy seguro que se las va a arreglar. Y luego tenemos a la estrella ofensiva, sin lugar a dudas, de estos Phoenix Suns, Devin Booker, que es un jugadorazo, lleva años demostrándolo, pero se cuestionaba un poco su valor como jugador realmente ganador por el hecho de que los Suns no habían ganado hasta la llegada de Chris Paul, y Devin Booker está siendo increíble, está jugando más de 40 minutos por partido, que no es ninguna broma, con 27 puntos, 6 rebotes, casi 5 asistencias, 6 triples intentados, un 34% desde 3, que no es de élite tampoco, lleva todo el año tirando regular desde 3, pero al final con ese volumen no es tan raro que no esté tirando también en playoffs, y un 44% en tiros de campo. Devin Booker se ha desarrollado como pasador, sigue siendo un jugador bueno finalizando en el aro, realmente bueno a nivel ofensivo, capaz de tirar, capaz de superar desde el triple a cualquier defensor, y creo que va a ser un jugador que realmente va a darle problemas a los Milwaukee Bucks. Los Bucks me imagino que emparejarán a Chris Middleton con Devin Booker, y ahí van a tener una ventaja de altura, de tamaño, y la longitud de Middleton va a probablemente molestar un poco a Devin Booker, pero Booker seguramente sea capaz de aún así conseguir en cierto modo sus canastas, y el mayor problema va a ser lo de siempre, cómo va a jugar con Brook López, con un equipo que es tan bueno tirando a media distancia, porque Mikal Bridges también puede tirar de media distancia, hay varios jugadores que tiran muy bien de 3, aunque los Suns no sean un equipo que a nivel estadístico sean los mejores desde 3 de la NBA, creo que por lo menos sobre el papel Milwaukee tiene suficiente para defender en cierta medida a los jugadores principales de este equipo, que son Chris Paul y Devin Booker, a la hora de crear, y es que una vez te alejas de estos dos jugadores no tienes tantos creadores en el equipo. Crowder no va a hacer nada con el balón en las manos, Mikal Bridges es más bien un 3&D que alguna vez puede botar un poco y tirar en media distancia, pero no puede ser algo consistente, y en cierto modo es posible que Cameron Payne sea el mejor jugador, o el tercer mejor jugador más bien a la hora de crear de este equipo, lo cual es bueno y malo. Payne está jugando muy bien en playoffs, pero tener que depender de él en algunos momentos como jugador que tenga que encargarse de sorprender un poco a los Bucks puede ser preocupante. Pero luego está el gigante de los Suns, un jugador que fue el primer pick de su draft, fue un poco decepcionante, aunque era un buen jugador, estaba claro en sus 3 primeros años, pero en estos playoffs es un jugador completamente diferente y está brillando sobremanera. Ese jugador es DeAndre Ayton, que está promediando 36 minutos de juego, 16 puntos y 12 rebotes, con 3,4 rebotes ofensivos, un tapón por partido, un 71% en tiros de campo y un 61% en tiros libres. Los tiros libres podrían mejorar, pero en general son muy buenos números, y yo aquí tengo un problema, y es que por primera vez en estos playoffs veo una situación en la que Ayton puede estar un poco atascado. No va a ser un jugador que suponga una carga en defensa, ni mucho menos. Ayton lleva todos estos playoffs siendo muy bueno en defensa y siendo bastante intercambiable además, y tiene el tamaño adecuado para poder frenar a Brook López, así que no creo que Brook López vaya a destrozarlos por su tamaño debajo del aro, pero al mismo tiempo Brook López es muy grande, y Ayton, en los momentos en los que tengan que depender un poco de él para que sea el jugador que finalice en el aro, puede tener problemas con el tamaño de Brook López, porque no va a poder realmente salirse al perímetro y enfrentarse a Ayton, pero Ayton no es un jugador que ponga el balón en el suelo. Por eso creo que en estas series, tanto el impacto de Brook López como el de DeAndre Ayton puede ser menor a lo esperado, y ahí hay un problema para los Suns, porque Ayton es más importante para ellos que Brook López lo es para los Bucks. Aún así, habrá que verlo, todo depende un poco de lo ágil que consiga ser en estas series, hasta qué punto consigan exponer a Brook López, y sobre todo, si los jugadores de perímetro de los Suns están metiendo sus tiros y tienen que hacer algo, y Brook López tiene que salir o tienen que sentarlo y poner ante Antetokounmpo, creo que Ayton sí que es lo suficientemente grande y fuerte como para enfrentarse a Giannis Antetokounmpo debajo del aro, y ahí tenemos ya una situación que se vuelve bastante más interesante. Los Suns básicamente van a tener que meter tiros, es lo más importante que van a tener que hacer en estas series, y para eso por suerte tienen un dios de la media distancia. Y ahora vamos a hablar de estas finales desde el punto de vista de los Milwaukee Bucks, que es lo que creo que ellos tienen que hacer para ganar estas series. Para empezar, quiero repasar un poco el recorrido que han hecho hasta llegar a estas finales, al igual que hice con los Suns. En primera ronda, para empezar, se enfrentaron a los Miami Heat, donde les ganaron 4-0, y puede que pareciera algo fácil, pero al final había un factor mental muy importante para este equipo ahí. Los Bucks habían perdido en segunda ronda de playoffs el año pasado contra los Heat, y no con demasiada competencia, la verdad. Y esto estaba claro que era importante para ellos, aunque el equipo de Milwaukee fuera claramente superior al de los Miami Heat en esta temporada, sobre todo después del refuerzo de Jrue Holiday e incluso PJ Tucker. Pero luego llegamos a la serie de segunda ronda contra los Brooklyn Nets, y esto en cierto modo para mí eran las finales de la NBA, y a mí he de decir que personalmente me han decepcionado los Bucks. Esperaba más de ellos en el principio de las series, y un equipo como los Brooklyn Nets, que su mayor problema básicamente era defensivo, fue capaz de ralentizar mucho a nivel ofensivo a los Milwaukee Bucks, y eso me ha preocupado bastante. Los Bucks aquí han tenido suerte, tuvieron partidos buenos, hubo partidos que ganaron enfrentándose a unos Nets que estaban siendo muy buenos, pero
James Harden ya estaba tocado y yo ya lo dije al principio de hecho de mis predicciones del bracket, no me fiaba de la salud de los Nets porque son tres jugadores que suelen tener lesiones en James Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving, pero aún así, James Harden estaba tocado y luego una lesión muy desafortunada de Kyrie Irving y eso alteró todo. Y en medio de todo esto, Kevin Durant, del cual yo no me fiaba a nivel de salud, como jugador nunca voy a dudar a Kevin Durant, estuvo muy sano, jugó 48 minutos en varios partidos, en uno jugó 50 y algo porque llegó a jugar en la prórroga, y Kevin Durant prácticamente solo, con unos roleplayers que jugaron muy bien, es verdad, pero una especie de Kevin Durant solo porque James Harden tenía una pierna básicamente, llevó muy lejos a los Milwaukee Bucks que realmente sufrieron. Así que sí, tienen el mérito de haber ganado y superar el enfrentamiento que tenían que superar, pero creo que han tenido bastante suerte porque al final los Bucks, en un contexto y unos playoffs donde todos los equipos han perdido a muchos jugadores importantes por lesión, solo se han perdido a Donte DiVincenzo, que no va a jugar en estos playoffs después de lesionarse en el primero o segundo partido contra los Celtics, pero no es una pérdida equivalente a Kyrie Irving o medio James Harden, y James Harden durante varios partidos además. O sea que aquí los Bucks posiblemente esquivaron una bala y tras esto llegaron unas finales de conferencia muy inesperadas contra los Atlanta Hawks, unos Hawks que han sido increíbles y que tienen muchísimo mérito, la verdad. Superar en primera ronda a los Knicks era algo posible, pero que yo de hecho consideraba complicado, creía que los Knicks iban a ganar, pero se me pareció comprensible, pero luego en la segunda ronda superaron a los Philadelphia 76ers y los 76ers estaban sanos. A los Hawks les faltaba DeAndre Hunter, que es su mejor defensor de perímetro y el segundo, tercer, como mucho cuarto mejor jugador del equipo, y Cam Reddish, que en las finales de conferencia ya vimos que jugó muy bien a nivel defensivo también, o sea que los Hawks ni siquiera estaban al 100% y pudieron con los 76ers, muchísimo mérito de los Hawks, muchísimo mérito de Trae Young sobre todo, pero en general el equipo fue muy bueno, pero al final los Hawks son un equipo que dentro de 2 años va a ser una fuerza temible, o tal vez el año que viene, pero no es alguien que realmente uno espera que vaya a ser un rival serio para los Bucks. Aún así les dieron guerra, llegaron a 6 partidos y tuvieron mala suerte. Trae Young pisó un árbitro en el tercer partido y se perdió 2 partidos, y para el sexto partido estaba regular, no estaba al 100%, y también es verdad que en todo este contexto los Bucks sufrieron su primera lesión grave, una lesión de Giannis Antetokounmpo que todavía no ha jugado desde entonces. Se esperaba que fuera a estar sano para el partido 7 de un hipotético Hawks-Bucks si llegaban hasta ahí, así que asumo que estará sano para el primer partido. Habrá que ver cómo de sano está, porque si no está al 100%, esto es un problemón para los Bucks evidentemente, pero es eso, consiguieron superar a los Atlanta Hawks, cosa que era de esperar, pero a día de hoy ya es difícil dudar de los Hawks con lo bien que han jugado, ¿no? Y llegamos entonces a las finales de la NBA, donde básicamente todo va a depender de Giannis Antetokounmpo. Los Suns tienen piezas para frenarlo. Jay Crowder fue el principal defensor de Antetokounmpo el año pasado en la serie de los Miami Heat contra los Bucks, y esa combinación de Jay Crowder defendiendo en el perímetro en el 1 contra 1 ante Antetokounmpo y luego de DeAndre Ayton preparándose para ralentizar una vez se acerca al aro puede funcionar bien. También tiene a Torrey Craig, que por peso no creo que pueda hacer demasiado, pero es un buen defensor con buenos fundamentos y es largo, puede ayudar. Mikal Bridges es similar a Torrey Craig. No creo que vaya a poder aguantar un choque contra Antetokounmpo básicamente, sospecho que saldrá volando, pero esos brazos pueden ayudar y molestar mucho. Y al final los Suns son un buen equipo a nivel defensivo, un equipo sólido, con muy buen entrenador, con un líder en el campo, un Chris Paul que va a ayudar mucho, y creo que tienen posibilidades de ralentizar a Antetokounmpo, pero creo que ahora mismo el mayor freno de Antetokounmpo puede ser su rodilla. Habrá que ver cómo está, porque en estos playoffs ha estado, como siempre, a un nivel increíble. Ha promediado 37 minutos de juego, lo cual es bastante para un jugador entrenado por Mike Budenholzer, que lo de los minutos no lo acaba de entender en playoffs. Ha promediado más de 28 puntos por partido, casi 13 rebotes, con lo que lidera los playoffs en rebotes por partido, 5 asistencias, 3,7 triples intentados. Espero que en las finales no se tire ni uno, sinceramente. Ha anotado un 18% de ellos y un 55% en tiros de campo. Antetokounmpo es una bestia física, lo sabemos todos, por algo es 2 veces MVP, jugador defensivo del año el año pasado también. Y se trata de un jugador que en ocasiones, si lo ponen de small ball center, podrá funcionar. No creo que en este emparejamiento en particular contra DeAndre Ayton vaya a brillar tanto en ataque, pero en defensa va a aportar una dimensión muy diferente y creo que puede ser bastante clave, aunque no creo que vaya a ser algo que vaya a hacer durante bastantes minutos. Ya sabemos que los Bucks no funcionan así, pero al final es eso. Creo que todo va a depender de la salud de Antetokounmpo, y luego están sus 2 jugadores complementarios, sus 2 estrellas complementarias más bien, que han tenido partidos muy buenos y partidos bastante malos. Habrá que ver si tienen la cara buena o la mala para estos finales, pero creo que va a cambiar de un partido a otro. Empezamos por Chris Middleton, que es un jugador que un partido anota 12 y el siguiente anota 42, y al final es alguien que en defensa creo que va a ser muy importante, es un buen defensor y tiene un tamaño muy adecuado para estar emparejado con Devin Booker, y en ataque va a poder sacar su tiro por encima de cualquier defensor que tenga, exceptuando tal vez a Torrey Craig, que puede darle molestias, o Mikal Bridges, pero es un jugador que es muy buen tirador. Ha tenido una temporada o unos playoffs muy malos desde el 3 para sus estándares, pero de Chris Middleton no te puedes fiar, cuando tiene el partido lo tiene, y estos playoffs ha promediado 39 minutos de juego, más de 23 puntos por partido, con 8 rebotes y 5 asistencias, 7,6 triples intentados con un 34% desde 3 y un 44% en tiros de campo, y
estamos hablando de un jugador de 2 metros 1 de altura y 2,11 de envergadura, móvil a nivel defensivo y que creo que va a ser al final el creador principal de perímetro de este equipo y alguien que va a ser muy importante. Y por último está Jrue Holiday. Para muchos jugadores el mejor defensor de perímetro de la NBA sin lugar a dudas y alguien que está teniendo unos playoffs bastante flojos. Tuvo un partido 2 bueno, pero en general está tirando muy mal sobre todo y esa defensa va a ser fundamental, sobre todo porque va a tener que intentar ser una peste para Chris Paul. Estoy seguro que va a hacer lo posible por ser una peste para Chris Paul y probablemente consiga hasta cierto punto ralentizarlo, pero en ataque me preocupa bastante Holiday. Holiday está promediando casi 18 puntos por partido en 39 minutos de juego, más de 5 rebotes y 8 asistencias, con 6,3 triples intentados y un 42% en tiros de campo y un 30% desde 3. Y son esos porcentajes de tiro lo que me preocupan. Si Holiday no está metiendo sus triples, al final tal vez los Suns se puedan permitir cargar todavía más a Giannis Antetokounmpo, incluso a Chris Middleton, permitirle tiros de 3 a Holiday y puede que esos tiros de 3, si empiezan a no entrar, dañen todavía más su confianza, le perjudiquen, resten un poco su aportación en ataque, aunque vaya a seguir siendo un jugador importante y que vaya a producir. Y puede ser bastante importante al final la mentalidad de Chris Middleton y de Jrue Holiday, dos jugadores que, al contrario que Devin Booker y DeAndre Ayton, han sido menos constantes durante estos playoffs, aunque en sus momentos buenos hayan sido muy buenos, y que sobre todo si Antetokounmpo no está sano o si Antetokounmpo no está al 100% en los primeros partidos, van a tener que cargar mucho peso, porque si los Suns consiguen ponerse 2-0, adelantar rápidamente a los Milwaukee Bucks, la cosa se puede poner bastante complicada. Y luego entre los jugadores extra, digamos, o no principales de los Milwaukee Bucks, hay jugadores también importantes. Ya hablé bastante de la situación de Brook López. López es un jugador que tiene muy buen impacto defensivo, defendiendo debajo del aro, pero hace ese drop coverage, no defiende el perímetro básicamente, y un equipo como los Suns creo que puede ser muy problemático para él, porque los Suns, si bien no son un equipo de élite desde 3, son un equipo bueno desde 3 y además un equipo bueno desde media distancia, lo cual puede ser un problema. Habrá que ver hasta qué punto es jugable Brook López, que por otra parte creo que va a tener un impacto muy negativo en DeAndre Ayton. Me parece que va a poder ralentizarlo más que otros jugadores, porque Jokic, por ejemplo, es un jugador increíble a nivel ofensivo y que Ayton tuvo que hacer lo posible por frenar, pero en defensa, si bien ha mejorado, no es Brook López. En la primera ronda Anthony Davis tenía solo una pierna y Marc Gasol en los minutos que tuvo lo hizo bien, pero tampoco fue suficiente y Drummond no fue capaz de ralentizarlo, y en las finales de conferencia Subats no era suficiente. Al final Brook López va a ser el defensor más problemático al que se va a enfrentar DeAndre Ayton, y no me sorprendería que pueda en cierto modo perjudicar un poco esta trayectoria de playoffs tan buena que ha tenido DeAndre Ayton, que aún así va a tener un impacto positivo, estoy seguro. Y luego está un poco el factor X de este equipo, que por sorprendente que pueda ser, es Bobby Portis. Bobby Portis es un jugador increíble con esas caras que pone, ¿no? Esos ojos, esa mirada de loco que tiene. Tiene sus momentos y no es un defensor increíble, no es un jugador súper estable tampoco, pero cuando tiene el partido, te nota 20 puntos desde el banquillo, tira de 3, mide 2,8 metros, rebotea. Es un buen jugador, un jugador que realmente puede desequilibrar un partido, y al final es un poco el Cameron Payne de estas series, ¿no? Y creo que entre Cameron Payne y Bobby Portis, ya solo por tamaño y la capacidad de aportar otras cosas como rebote y un poco más de defensa tal vez, me fío más de Bobby Portis que de Cameron Payne como el factor X que tal vez en un partido donde el resto de jugadores principales no estén centrados pueda desequilibrar un poco las series. Pero bueno, esta ha sido un poco mi recapitulación de lo que van a ser desde mi punto de vista las finales de la NBA, y he de decir que sobre el papel, y de hecho mi bracket dice lo mismo, consideré a los Milwaukee Bucks como los campeones. Creo que los Bucks deberían ganar en 6 partidos estas finales, pero yo personalmente he visto a los Suns jugar también como equipo y me parece que lo están haciendo realmente también, y además parece que ahora todo el mundo está más o menos al 100%, a excepción de la nariz rota de Devin Booker, pero ha jugado igual, que creo que en el fondo los Suns van a ganar, así que mi cabeza me dice que los Bucks ganan en 6, mi corazón me dice que los Suns van a ganar en 7. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.